Rafael, ¿cómo te veía? Pero ya saliste. Está bueno. Dale, mamá. En nuestra investigación de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2, de agosto a septiembre del 2021. Siguiente. A continuación tenemos los integrantes. Siguiente. Como introducción, tenemos que el presente trabajo tiene como objetivo abordar el síndrome de colon irritable sobre la población, ya que se presenta como una población vulnerable de acuerdo a diferentes factores, tanto desencadenantes como agravantes del síndrome, que acompaña la vida sedatil, entre los cuales se encuentra el estrés, el nivel de autocuidado, la salud mental, que muchas veces se ve afectado por la carga académica. Siguiente. Situación problemática. Entre ellas se encuentra que el síndrome de colon irritable demuestra un alto impacto sobre la población mundial, siendo una causa de morbilidad frecuente en países de América del Norte y Europa. Aproximadamente del 10 al 15% de su población ha presentado lo que es este síndrome. En el país, las enfermedades gastrointestinales, incluyendo el colon irritable, se posicionan entre las 10 causas más frecuentes de consulta ambulatoria en el año 2020 debido a su variedad de etiología y se posiciona en la tercera causa de mortalidad en el mismo año. Esto presentando un gran impacto en la población salvadoreña. Siguiente, por favor. Como enunciado del problema tenemos cuál es la prevalencia de la enfermedad de colon irritable en los estudiantes de medicina del grupo 2 de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2 en el ciclo 02 del año 2021. Siguiente, por favor. Como objetivos de la investigación tenemos el objetivo general, que es identificar la prevalencia de la enfermedad de colon irritable en los estudiantes de medicina del grupo 3 de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2. Como objetivos específicos tenemos de medicina de la comunidad del grupo 3, describir factores de riesgo que se puedan presentar en los estudiantes de medicina del grupo 3 de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2. Como tercer punto, tenemos indagar sobre el conocimiento de los estudiantes de medicina del grupo 3 de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2 sobre las prácticas saludables para evitar el colon irritable. Siguiente, por favor. Dentro del contexto de la investigación, tenemos que la presente investigación se llevó a cabo en los estudiantes de cuarto año de la carrera de doctorado en medicina, cursado en el ciclo 2 de la materia de medicina de la comunidad 2 en la Universidad Evangélica de El Salvador. Dentro de la delimitación espacial tenemos que se realizó en la Universidad Evangélica de El Salvador, y en la delimitación temporal tenemos que se realizó en un periodo de agosto a septiembre del presente año. Siguiente, por favor. Dentro de la justificación tenemos que el síndrome de intestino irritable es el trastorno digestivo más frecuente diagnosticado en la práctica clínica, siendo este un problema clínico comúnmente encontrado en la atención primaria y en gastroenterólogos, el cual presenta el trastorno digestivo funcional frecuente en consulta médica. Analizando las problemáticas de dicho síndrome, podría resultar de gran beneficio para la población el erradicarlas,
ya que reduciría así el índice de casos dentro de la población y por consiguiente mejorar su calidad de vida. También podría ayudar en el ámbito farmacéutico, ya que ya que al reducir estos casos se evitaría el consumo y automedicación de antibióticos, lo cual repercute en la ralentización del proceso mundial de resistencia bacteriana a los antibióticos. Siguiente, por favor. No, la mitad. Y un pedazo. El capítulo 2 de fundamentación teórica. Dentro de la fundamentación teórica se encuentran lo que son los antecedentes históricos del síndrome de intestino irritable, el cual tenemos que en 1849 se hizo una descripción sobre el síndrome de colon irritable. En 1910 se le atribuyó el síndrome de colon irritable a Walter Álvarez. En 1950 se establece la relación motora anormal del intestino y en 1950 se agregó la relación de la probable hiperalgesia visceral. En la época actual se concede una gran importancia a la presencia de estrés sobre este síndrome como elemento que pueda desencadenar la asociación de hechos fisiopatológicos que provocan la sintomatología de lo que es el síndrome de intestino irritable. Sin embargo, diversos estudios destacan que aún no se conoce bien los cambios de la actividad intestinal frente a las experiencias emocionales. Siguiente, por favor. Aquí se encuentran los hábitos alimentarios, los hábitos de vida y consumo alimentario se desarrollan desde la infancia y comienzan a afianzarse en la adolescencia y la juventud. La dieta de los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios, plantea un reto importante ya que supone grandes cambios en lo que es estilo de vida. En Corea se llevó a cabo una investigación titulada Patrones y hábitos alimentarios, reflejo que comen los jóvenes UCDistas, la cual se realizó para determinar los patrones y hábitos alimentarios de 152 estudiantes. En dicho estudio se evidencia que los universitarios poseen una inclinación hacia las comidas de bajo valor nutritivo, lo cual expone a los estudiantes a ser más vulnerables ante estas enfermedades, y ya que estas comidas pueden crear distintas patologías, considerando de gran importancia que se haga una toma de decisiones en cuanto a un mejor estilo de vida alimenticio. Luego entramos en lo que es el marco teórico. Dentro de esto tenemos la definición del síndrome de colon irritable, que básicamente se define como un trastorno digestivo caracterizado por alteración de los hábitos intestinales y dolor o malestar abdominal en ausencia de anomalías estructurales detectables. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos lo que es el dolor abdominal, que suele tener una intensidad y ubicación muy variables y con frecuencia puede ser episódico y de tipo cólico. El tipo de dolor puede ser tan leve que puede pasar por alto o puede interferir en diversas actividades cotidianas. Luego tenemos lo que es la alteración de hábitos intestinales, que se caracteriza predominantemente por el estreñimiento alternado con la diarrea. Mencionaba la literatura que la diarrea suele ser o la comida. Luego tenemos lo que es el gas y flatulencia, eh, que en pacientes con este síndrome se quejan a menudo de distensión abdominal e incremento de eructos o flatulencias. Luego tenemos los síntomas de la porción superior del tubo digestivo en los que se pueden encontrar dispepsia, pirosis, náuseas o vómitos. Y, luego tenemos la fisiopatología, en la que lo principal es conocer que el colon irritable no existe aún una causa determinada, sino que, como mencioné anteriormente, es un conjunto de factores desencadenantes de la enfermedad y es por eso que se encuentran distintas teorías en lo que es la anomalía motora gastrointestinal, la hipersensibilidad visceral, inflamación, alteraciones en la flora intestinal y factores psicológicos. Siguiente, por favor.
diagnósticas, tenemos que los médicos suelen tomar las características de los síntomas de la persona y también utilizan criterios normalizados basados para el diagnóstico del síndrome de colon irritable, denominados los criterios de Roma. Estos criterios incluyen lo que es el dolor, malestar abdominal, que tienen que estar presentes al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses, asociados con 2 o más de los siguientes factores, que podría ser defecación, inicio de relación, inicio del aumento de las evacuaciones, o distintos cambios en las heces, es decir, en el aspecto. Se suelen hacer pruebas que dentro de ellas se encuentra la ecografía abdominal, radiografía de los intestinos o colonoscopía. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento tenemos que el principal objetivo es mejorar los síntomas de manera global, así como la calidad de vida del paciente. Esto se basa en 9 grupos de fármacos, los cuales tenemos los antiespasmódicos, que generan una interrupción de los espasmos en el músculo liso y reducen lo que es el dolor del paciente, los antiflatulentos, con el objetivo de disminuir la producción de gases. También tenemos los laxantes, que ayuda predominantemente a las personas que tienen estreñimiento, los antidiarreicos, los agentes serotoninérgicos, que poseen un gran papel en la hipersensibilidad visceral y ayuda también en lo que es si el paciente tiene diarrea. Tenemos los psicofármacos que mencionaba la literatura que ayudaba bastante. Utilizan sobre todo los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de recaptación de serotonina. Y esto también porque tienen propiedades analgésicas. Luego tenemos lo que son los antibióticos, los probióticos y los nuevos agentes. Dentro de ellos se encuentran la lubiprostona, renzaprida y ramesertrón. Siguiente, por favor. Buenos días, ahora seguiremos con el capítulo 3 que corresponde a la metodología de la investigación. Con respecto al enfoque y tipo de investigación, nuestra investigación tiene un enfoque y tipo cuantitativo, ya que sirvió para reconocer la proporción y el impacto de nuestra problemática sobre la población en estudio, y para ello utilizamos una encuesta para la recolección de los datos que se presentó a la muestra seleccionada de 75 estudiantes, pero solo 63 contestaron la encuesta. Y también utilizamos lo que es el estudio descriptivo, además de una cronología transversal. Siguiente, por favor. Para los sujetos y objeto de estudio, primeramente, la población corresponde a 75 estudiantes de la carrera de doctorado en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, que se encuentran cursando la materia de medicina de la comunidad 2, pertenecientes al grupo de clase 2 en el ciclo 2 del año 2021. Nuestra muestra, como habíamos dicho, es una población que consta de 75 estudiantes y se designó como muestra por parte del asesor y orientador de la materia la totalidad de la población estudiantil para un amplio rango de confiabilidad de la investigación. Siguiente. Bueno, entre los criterios de inclusión y exclusión, en los de inclusión tenemos a los estudiantes de la carrera de doctorado en medicina que cursan la materia de medicina de la comunidad 2 del grupo 2, también que se han inscrito en la Universidad Evangélica y que haya aceptado realizar la encuesta. En cambio, los de exclusión son aquellos que no cursen la materia de doctorado de medicina, que no están inscritos en la Universidad Evangélica y que hayan rechazado la encuesta. Siguiente, por favor.
Entre las técnicas e instrumentos de registro y medición, en este trabajo se utilizó como instrumento la encuesta, ya que se está abordando un enfoque cuantitativo y el cuestionario de nuestro instrumento consta de 16 preguntas, que fue validado por 10 alumnos de la sección 3 de la cátedra de Medicina de la Comunidad 2. Y con los resultados de la encuesta se espera lograr los objetivos planteados de nuestra investigación. Con los aspectos éticos de la investigación, eh, recordando que toda investigación tiene que ser realizada entre seres humanos y debe ser de acuerdo a los 3 principios éticos básicos: respeto de las personas, búsqueda del bien y la justicia. Por lo tanto, esta investigación no es la excepción y buscará siempre un beneficio para los estudiantes y para la sociedad, respetando también la autonomía de cada uno, y en esta investigación protegemos la información por anonimato y respetando también el principio de justicia. Para el procesamiento de análisis, la obtención de datos verídicos, se utilizaron distintas técnicas como la obtención de teorías en páginas web, blog y libros. Y para la recopilación de la información se buscó una muestra de estudiantes que representen a la población total de ellos. También se procedió a suministrar un cuestionario virtual a los jóvenes seleccionados por medio de la extensión de Google, que es Google Forms. Bien. Para el capítulo 4 corresponde a lo que es el análisis de la información. Primeramente hicimos un análisis descriptivo. En el presente apartado expondremos los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los 75 estudiantes del grupo 2, que, como dijimos, ocupamos un formulario de Google, y para la tabulación y la realización de las gráficas de la información obtenidas mediante la encuesta utilizamos la herramienta de Microsoft Excel. Recordando, nuestro primer objetivo específico es determinar las causas de colon irritable en los estudiantes de medicina del grupo 3 de la cátedra de Medicina de la Comunidad 2. Pero para saber las causas, primero tenemos que conocer la frecuencia del número de estudiantes que padecen o han padecido de colon irritable. Y entre ellas, bueno, el presente gráfico podemos afirmar que la presencia de colon irritable en los estudiantes es baja, ya que nos indica aquí que en la mayoría de los encuestados, que corresponde al 66.7%, no padecen o han padecido de colon irritable, mientras el 33.3% sí. Siguiente. Ahora sí, el presente gráfico presenta la frecuencia de las causas que atribuyen como desencadenante del padecimiento de colon irritable. Entonces, este gráfico podemos ver que está ligado al primer objetivo específico de la investigación, y el 45.8% cree que la causa está atribuida al estrés. Cabe destacar que la mayoría de las personas con síndrome de colon irritable experimenta signos y síntomas peores o más frecuentes durante periodos de estrés. También el 33.3% cree que la comida chatarra es la causa de colon irritable, mientras que el 16.7% cree que otros son los factores causantes de este síndrome, y el Madre, 4.2%, ¿sí? perdón, solo una pregunta para aclararme aquí esto. Esta Sí. pregunta, la 8, ¿se la respondieron todo el grupo o solo los que tenían colon irritable? Eh, Solo los que tenían colon irritable. ¿Segura? Sí, porque hay aquí está, bueno, en la primera barra podemos ver que hay personas que la dejaron en blanco, que Ah, según ajá, entiendo son las ambas, personas que no que no tienen colon padecen. irritable. Sí, Ah, cabal. muy bien, Exacto. interesantísimo. Seguimos. Entonces, bueno, como seguía, el 4.2% considera que el consumo de alcohol es el causante. Sí.
Aquí podemos ver la frecuencia del número de padres que padece o ha padecido de colon irritable en los estudiantes del grupo 2. De acuerdo con el gráfico, el 63.5% confirma que alguno de sus padres padece o ha padecido de colon irritable y el 36.5% opina lo contrario. Podemos ver un contraste con la gráfica anterior en el cual los padres sí presentan un mayor porcentaje de sí padecer colon irritable. Siguiente. Nuestro objetivo 2 expresa describir los factores de riesgo que se puedan presentar en los estudiantes de medicina del grupo 2 de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2. Entonces, la frecuencia, esta gráfica representa lo que es la frecuencia del tipo de alimentos que consumen en su dieta diaria los estudiantes del grupo 2. En el cual, en términos de alimentación, se encontró que el 60.3% de los encuestados tienen una dieta diaria basada en carbohidratos, ya sea harina, arroz, frijoles y cereales. Por otra parte, el 44.4% prefiere consumir a diario proteínas y el 19% consumen grasas saturadas y el 17.5% restante consumen grasas insaturadas. Y cabe destacar que este tipo de alimentos pueden causar los síntomas como gases y distensión abdominal, que son síntomas de la síndrome de intestino irritable. En este gráfico presentamos la frecuencia del número de estudiantes que ha sufrido algún cuadro de ansiedad. Recordemos que el estrés y la ansiedad es un factor desencadenante de los síntomas del síndrome de colon irritable. Es importante destacar aquí que el 63.5% de los encuestados sí afirman haber sufrido algún cuadro de ansiedad, mientras que el 36.5% pues niega este dicho cuadro. En este cuadro también podemos ver los estudiantes que han sufrido algún cuadro de depresión, también que está relacionado a lo que es los síntomas de colon irritable, en el cual el 39.7% sí ha sufrido un cuadro de, de, de depresión, el 39.7% de los estudiantes sí ha sufrido un cuadro de estrés, perdón, mientras que el 60.3% no. En este se presenta el número de estudiantes que están expuestos a situaciones de estrés. Los eventos son más comunes en el síndrome de colon irritable, el estrés, y se correlaciona significativamente con los síntomas gástricos. Hay que enfatizar que el 79.4% de los estudiantes sí afirma estar expuesto a las situaciones de estrés diaria y por otro lado el 20.6% niega estar sometido al estrés. También recordando que el alcohol es un factor desencadenante, aquí mostramos la frecuencia de los estudiantes que consumen alcohol. El 59.7% de estudiantes sí consumen bebidas alcohólicas, mientras que el 40.3% no. Bien. 5 minutos se quedan, Madeline, cuanto mucho. Bueno. Pues aquí Rapidito, solo presentamos la decide. frecuencia, Ajá, sí. así Aquí es. solo presentamos la frecuencia que la mayoría consume de a 1 a 2 cervezas. Siguiente. Ujú. Nuestro último objetivo era indagar sobre el conocimiento de los estudiantes, si conocen acerca de las prácticas saludables para el colon irritable. Y bueno, en resumen, todas estas gráficas, si podemos avanzar a las siguientes, por favor. Más que todo, estas gráficas muestran lo que son, si conocen de los alimentos que deben evitar, si conocen de la actividad física, los alimentos y las frutas y verduras que deben de consumir para evitar estos síntomas. Que entonces podríamos decir que
con los resultados, se puede deducir que en relación con el tercer objetivo específico, la mayoría de los estudiantes sí conocen de las prácticas saludables para evitar colon irritable. Ahora, con la discusión de los resultados, en este apartado podemos destacar que la mayoría no padece colon irritable, pero de los que sí padecen, el síntoma predominante es el estreñimiento. Y también es importante recalcar que la causa a la que lo atribuyen es más que todo al estrés. Y al compararlo con un estudio de síndrome de intestino irritable en estudiantes de medicina realizado en México, la prevalencia de colon irritable también está causada por padecimientos como el estrés y la ansiedad, así como también el consumo de bebida chatarra. Y el estreñimiento y la diarrea son los síntomas frecuentes con los que padecen dicho síndrome, siendo el 26 y el 20% respectivamente, eso en el estudio de México. Entre las conclusiones, podemos destacar que las causas que pueden estar generando un cuadro de intestino irritable en los jóvenes es el estrés, seguido de la ingesta de comida poco saludable y por último del alcohol. También se llegó a la conclusión que las exposiciones prolongadas al estrés es uno de los factores contribuyentes y también que se deben evitar los alimentos que causan estos síntomas más frecuentes. Siguiente. Para las recomendaciones, nosotros sugerimos realizar actividades recreativas que ayuden a liberar el estrés al menos 2 veces a la semana, como practicar deportes, hacer ejercicios, entre otras cosas. También acudir a un nutricionista para que le provea un plan nutricional con el fin de mantener una dieta balanceada y evitar las comidas que puedan generar una incidencia o agravar la presencia de colon irritable. También buscar un hobby o un pasatiempo para realizar en horas libres y que ayuden a distraer al estudiante. Muchas gracias. Muy bien, Madeline. Expusiste muy bien, niña. Gracias. Dejen de compartir pantalla. Entonces, en otras palabras, realmente sus compañeros no padecen mucho de colon irritable a la larga, ¿verdad? ¿Sí? ¿No me equivoco? No, doctora. No. Como se vio, Sí, parece que solo prácticamente un tercio de los compañeros es que padecen de colon irritable. Y la principal causa entonces es el estrés. Conocimiento de los estudiantes. Bueno, preguntas por parte de los compañeros al equipo. Nada. Bueno, miren. Bueno, niños, por falta de tiempo no me puedo preguntar más, pero bastante interesante, los felicito. Pase el otro equipo, ya salieron del susto, niños. Pase el otro equipo entonces. Ahorita, doctora, ahorita. Bueno. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve. Ok, solo mi cámara. Bueno, buenos días, doctora. Ahorita vamos a presentar el tema, que son los principales efectos adversos por las vacunas contra el COVID-19 en los estudiantes de doctorado en medicina de nosología 2 del ciclo 2 2021. Siguiente. Ahí podemos ver los integrantes. Siguiente. Ahora, en la introducción, por la pandemia del SARS-CoV-2, la respuesta de la comunidad de médico-científica ha sido la búsqueda precipitada de la composición genética de este virus para poder desarrollar la vacuna efectiva. Pero para ello necesitaron diferentes laboratorios
que tuvieron principios activos distintos, con el fin de inmunizar a toda la población de toda esta emergencia sanitaria. Y debido a su precipitado desarrollo, muy poco se sabe de estas reacciones adversas que tienen estas dichas vacunas que se provocan en todos los seres humanos que han sido vacunados. Por esto es importante saber, conocer todos acerca de los efectos adversos que han sufrido los individuos que han sido vacunados. Siguiente. En la situación problemática, esta pandemia ha impactado demasiado al mundo a finales del 2019. Su origen fue en Wuhan, China, y luego se expande a finales de diciembre. ¿Cómo? Bueno, se expande a finales de diciembre, ya llegando a Europa y a los demás países asiáticos. Ya en enero del 2020 se comenzó a expandir a los demás territorios del mundo, poniendo en alerta a todos los gobiernos de todos los países y llegando a una cuarentena domiciliar obligatoria el 21 de marzo del 2020. Estas vacunas se han hecho para proteger a las personas contra el virus e inducir su inmunidad, y también para hacer un poco, podemos decir, más pasables los síntomas si se llega a dar, y para evitar la cadena de contagio a toda la población. Siguiente. Ahora, el enunciado del problema, tenemos cuál es la incidencia de efectos adversos por las diferentes vacunas contra el SARS-CoV-2 en estudiantes de doctorado en medicina de Nosología 2 del ciclo 2 2021. El objetivo principal sería analizar los efectos adversos ocasionados por la vacuna del 2019 en los estudiantes de cuarto año de doctorado en medicina. Los específicos tenemos describir los principales efectos adversos de la vacuna contra el SARS-CoV-2, también identificar los diferentes efectos adversos de esta vacuna y determinar cuál es la vacuna que demostró tener más efectos adversos. Siguiente. Bueno, para el contexto de la investigación tenemos que ha sido realizada por los estudiantes de cuarto año de medicina, de doctorado en medicina de la Universidad Evangélica El Salvador, la cual está ubicada en la prolongación Alameda Juan Pablo II y calle El Carmen, San Antonio Abad, San Salvador, El Salvador. Por motivos de la pandemia se ha llevado a cabo toda la realización de esta exposición y de toda esta investigación de manera virtual, enfocándonos en una población estudiantil que cursa la cátedra de Nosología 2, sección 1, que han sido en total, se ha tomado en total los 105 estudiantes, pero solo 83 estudiantes han participado de la sección 1 de esta cátedra. Esta investigación se llevó a cabo en el periodo de julio del 2021 a noviembre del 2021, durante el segundo ciclo del año escolar. Se ha tomado en cuenta las 17 semanas disponibles para realizar la investigación y está dirigida a conocer los principales efectos adversos que se presentan contra la mayor incidencia en los estudiantes que cursan la cátedra de Nosología 2. Siguiente. Ahora, en la justificación ha sido que en el campo de medicina siempre ha existido un cierto grado de escepticismo ante la implementación de la inmunización, pero esto influye en las nuevas tecnologías que presentan unas nuevas vacunas creadas para la pandemia SARS-CoV-2 en un tiempo desarrollado bien corto. Por eso es que le es difícil a las personas creer en esto. Es entonces bastante importante que toda la población llegue a un alto grado de inmunidad, primero ya sea nacional
y nuevo a nivel mundial, para así eliminar todos los prejuicios que se han creado acerca de la vacuna y de todo eso, sobre que ha sido muy rápido la fabricación. Y también conocer los datos de los efectos adversos y que se presentan, pues en este caso que ha sido nuestra investigación, en nuestra población de Nosología 2 de la Universidad Evangélica de El Salvador durante el ciclo 2 2021. Siguiente. Ahora vamos con el capítulo 2. Bueno, aquí podemos mostrar que el coronavirus se ha dividido en dos familias. La ortocoronavirinae, que es la que le llamamos coronavirus, la común de ahorita. Y la otra que es la letovirinae. En esta son las que, como las nuevas cepas que han dado, entonces está la alfa, la beta, la gamma y la delta. Ahora, entre los tipos de coronavirus que se han causado los brotes y están el SARS-CoV-2, que ha sido desde el 2022, desde el 2002 al 2003. Luego está el MERS-CoV, que ha sido del 2012 hasta la actualidad. Y pues el que tenemos ahorita, que ha sido desde el 2019, es el SARS-CoV-2. Esta epidemia ha sido declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional desde el 30 de enero del 2020. Todas estas infecciones por el COVID suelen causar fiebre, síntomas respiratorios, como disnea, dificultad para respirar, y ya en ciertos momentos, como cuando se complica más, ya causa neumonía, síndrome de respiratorio agudo severo, insuficiencia renal y pues incluso lastimosamente podemos llegar hasta la muerte. Siguiente. Pues aquí en los antecedentes históricos tenemos desde que comenzó la pandemia, más o menos en el 8 de diciembre del 2019, que inició en Wuhan, en China. Y pues aquí podemos ver que se va proliferando hasta llegar al 18 de octubre del 2020, que ha sido en España. Siguiente. Aquí tenemos los diferentes tipos de vacunas que han sido aplicadas. Primero tenemos a la Pfizer. Esta fue aprobada el 11 de diciembre del 2020 en Estados Unidos. Fue desarrollada para el COVID. Tiene proteínas y además una fórmula nanopartícula que es la de nucleósidos modificadas por el mRNA. Los efectos secundarios que conlleva serían que les da calor, les da dolor, enrojecimiento e hinchazón. Y los efectos secundarios ya podemos decir un poquito más intensos, son como fatiga, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, y estas dan en un periodo de 1 a 2 días después de la vacuna. Siguiente. Ahora, la Moderna también fue desarrollada en Estados Unidos el 18 de diciembre del 2020. También es basada en mRNA, también encapsulada en nanopartículas lipídicas, que también codifican al virus SARS-CoV-2. Sus efectos más leves son calor, dolor, enrojecimiento e hinchazón. Y los secundarios sistémicos un poquito más fuertes serían la fatiga, la fiebre, el dolor de cabezas, mialgias, artralgias, y también se producen estos 1 o 2 días después de la aplicación de la vacuna. Siguiente. Ahora está la CoronaVac. Esta está compuesta por CZ02, que son unas células excipientes de hidróxido de aluminio, que está aprobada pues por la OMS también.
Y los efectos son dolor, hinchazón en el área de la inyección. También hay fatiga, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre. Esta presenta dolor osteomuscular, náuseas, inflamación, erupción y enrojecimientos. Y también ha presentado inflamación de ganglios linfáticos en el área de la inyección. Siguiente. Y la última tenemos la AstraZeneca. Esta ha sido una como combinación de adenovirus de chimpancé no replicante que contiene una estructura de glicoproteína de una superficie de principio activo. Los efectos secundarios han sido también dolor de cabeza, náuseas, mialgias, astralgias, fatiga, malestar general, fiebre, escalofríos y ha sido también en la zona de punción, da dolor, calor y prurito. Siguiente. Ahora vamos al capítulo 3. Aquí tenemos el enfoque y el tipo de investigación. Pues esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, porque se usa para la recolección de los datos mediante los cuestionarios que hemos pasado para obtener esta información. También fue un estudio descriptivo de carácter experimental, que pues tuvo que analizar y cuáles fueron los principales efectos adversos que causaron las vacunas contra el SARS-CoV-2. Siguiente. El sujeto y objeto de investigación tenemos la población, que corresponde a los 105 estudiantes de la carrera de doctorado de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y pues nuestra muestra ha sido el tipo de muestreo probabilístico, ya que se utiliza un muestreo aleatorio simple, igualando la oportunidad de participación. O sea que todos han participado. Y la población consta de 105 estudiantes, utilizando el programa NetQuest para la obtención de nuestro rango de error, que ha sido el 5%, un nivel de confianza de 95 y ha generado un resultado de 83. Siguiente. Aquí tenemos los criterios de inclusión y exclusión. Los de inclusión serían los criterios demográficos, que han sido los estudiantes de la carrera de doctorado en medicina, de Nosología 2, de la sección 1, que han sido vacunados contra el SARS-CoV-2. Los criterios geográficos inscritos de la Universidad Evangélica de El Salvador. Y los temporales sería el ciclo 2 del 2021. Y las consideraciones éticas, pues, ha sido aceptar realizar la encuesta. Siguiente. Aquí tenemos los criterios de exclusión. Pues los demográficos serían los estudiantes que no cursen la carrera de doctorado en medicina y que tampoco han sido vacunados. Los criterios demográficos, pues no estar inscrito en la Universidad Evangélica. Y las consideraciones éticas, pues el rechazo a la realización de la encuesta. Siguiente. Técnica e instrumento. Pues la técnica que nosotros utilizamos fue la encuesta. Esta consta de un cuestionario que ha sido hecho por nuestro equipo de investigación. El cuestionario como tal cuenta con preguntas cerradas para que se nos facilite contestar la encuesta y así pues conocer los efectos adversos más fácil. Siguiente. El procesamiento y el análisis. Pues los datos obtenidos de la encuesta se han tabulado en Excel para así poder hacer más fácil la comprensión de estos resultados. Y pues nuestros datos fueron representados en las encuestas que ya siguen en los diferentes capítulos. Gracias. Siguiente. Ahorita va el otro compañero.
Bueno, continuando con el capítulo 4, el análisis y discusión de los datos. Nuestro trabajo se contaba con eh, tener 83 estudiantes que cursan la materia de nosología, pero de esa cantidad de estudiantes, 58 decidieron participar, de los cuales 41 eran estudiantes del sexo femenino y 17 del sexo masculino. Como primera pregunta tenemos aquí en el análisis descriptivo nuestro primer objetivo, que es determinar cuál es la vacuna contra el SARS-CoV que demostró efectos adversos con mayor frecuencia. Primero podemos ver en este gráfico la frecuencia del número de estudiantes que habían sido vacunados de todos los que respondieron la encuesta. Podemos observar que el 100% sí estaba vacunado. Siguiente. En este gráfico podemos ver la frecuencia de vacunas o qué vacunas fueron utilizadas de todos los encuestados. Aquí podemos observar que el número de estudiantes en su mayoría ha sido vacunado ya sea con una o dos dosis de Sinovac, eh, AstraZeneca, Moderna y Pfizer en una menor cantidad. Eh, el objetivo que tratamos de determinar es cuál es la vacuna contra SARS-CoV que demostró efectos adversos con mayor frecuencia. Siguiente. En este gráfico podemos observar la frecuencia de los estudiantes que ya están vacunados y si han recibido una dosis o dos dosis. La gráfica nos permite observar que el 96% de los estudiantes ya han recibido dos dosis y solamente el 3.4% presenta solo una dosis, lo que nos permite determinar el objetivo cuál es la vacuna que demostró más efectos adversos. Siguiente. En este gráfico nos presenta que del porcentaje de vacunados, cuántos presentaron reacciones adversas después de la primera dosis. Y las reacciones adversas sí se presentaron, pero en menor medida. Aproximadamente un 47.4% de estudiantes no las presentaron. El objetivo era identificar cuáles son los efectos adversos que presentan las vacunas según el fabricante. Siguiente. Aquí podemos ver la frecuencia de efectos adversos que presentaron los estudiantes que en la pregunta anterior respondieron sí haberlos presentado después de la primera dosis, con un porcentaje de 69.7, dolor en el brazo que se le aplicó la vacuna, un 60% presentó somnolencia, 51% cefalea, y un 18% presentó fiebre y en menor cantidad diarrea o todos los efectos anteriores. Aquí tratamos de describir cuáles son los efectos adversos ocasionados por las vacunas descritos por los estudiantes. Siguiente. En esta tabla podemos ver la duración de los efectos adversos luego de la primera dosis. Podemos observar cómo en su mayoría los estudiantes que presentaron efectos adversos lo hicieron en un rango de 1 a 2 días, aproximadamente el 82.6%. Los estudiantes que presentaron estos efectos adversos de 3 a 5 días corresponden al 10% y en menor medida lo presentaron en un periodo mayor, aproximadamente a un 7.1%. Aquí tratamos de describir cuáles son los efectos adversos principales efectos adversos ocasionados por las vacunas y los cuales son descritos por los estudiantes. Siguiente. Aquí podemos ver la frecuencia de estudiantes que presentaron efectos adversos, pero los cuales lo hicieron durante la segunda dosis. De igual manera podemos ver que sí existieron efectos adversos, pero el porcentaje de estos mismos fue menor al que lo presentó, aproximadamente con un 46.6%. Aquí tratamos de identificar cuáles son los diferentes efectos adversos de las vacunas según el fabricante. Siguiente. Y aquí podemos ver, como en la tabla anterior, la frecuencia de reacciones adversas que presentaron después de la segunda dosis, específicamente con nuevamente un mayor porcentaje que presentó dolor en el lugar de la inyección, con un
un 41% presentó somnolencia, un 27% presentó cefalea, un 20% presentó fiebre y en menor medida presentaron diarreas en un casi 7% y un 3.4% presentó todos los efectos anteriores. Aquí estamos tratando de describir cuáles fueron los principales efectos adversos ocasionados por las vacunas, descritos por los estudiantes. Siguiente. Aquí podemos ver la frecuencia, el periodo de duración de los efectos adversos luego de la segunda dosis. Eh, Observamos que nuevamente los efectos adversos en su mayoría aparecen en los primeros 2 días con un 86.2%, de 3 a 5 días en un 10% y si en un periodo mayor en un 3.5%. Tratando de describir cuáles fueron los efectos adversos ocasionados por las vacunas descritos por los estudiantes. Siguiente. Y podemos ver la frecuencia de estudiantes quienes consumieron algún tipo de medicamento para aliviar estos síntomas, siendo casi un 60% los que no ingerieron ningún tipo de medicamento y un 40% que sí los consumieron. Siempre tratando de determinar cuáles fueron estos efectos adversos de mayor frecuencia. Siguiente. Aquí en este gráfico podemos observar que los estudiantes que sí utilizaron algún tipo de medicamento, ¿qué tipo de medicamento utilizaron? Prácticamente en su mayoría ocupó acetaminofén y en una medida inferior ocuparon ya sea ibuprofeno o amoxicilina. Siguiente. Eh, En cuanto a la discusión de resultados, podemos ver que debido a la pandemia los gobiernos se movilizaron de una manera rápida para tratar de combatir esta pandemia que se aproximaba. Debido a esto, podríamos decir que el desarrollo de estas vacunas se realizó de una manera mucho más rápida de lo que estábamos acostumbrados, por lo que los efectos adversos no están absentes de presentarse. Eh, Se realizó esta encuesta en donde se preguntaba a los estudiantes si habían recibido la vacuna y si presentaron efectos adversos o no. Como pudimos observar, en su mayoría eh, se les administró la vacuna de Sinovac con un esquema de vacunación completo. Sí se presentaron efectos adversos, en el cual en su mayoría fue el dolor en el brazo de la vacuna, somnolencia y cefalea, y que su duración mayoritariamente fue de 1 a 3 días, y que aproximadamente la mitad de ellos utilizó algún tipo de medicamento, a la cabeza acetaminofén. Eh, Nuestro estudio lo comparamos con un estudio realizado en Madrid, en el cual con una población de 8.446 sujetos, se trató de identificar cuáles efectos adversos se presentaban y la duración de los mismos. Y con nuestros datos pudimos comparar que efectivamente sí se presentan efectos adversos con un rango de duración similar a los presentados en ese estudio y siempre coinciden a la cabeza el dolor en el lugar de la vacuna, somnolencia, cefalea. Siguiente. Capítulo 5, tenemos las conclusiones. Podemos concluir que de toda la población que presentaba, que sí se vacunó contra el SARS-CoV-2, un 87.9% se le administró la vacuna Coronavac de Sinovac con el cual sí presentó efectos adversos, aproximadamente el 47%, con una duración media de 1 a 2 días luego de la primera dosis y con un 46% luego de la segunda. El efecto adverso que más se presentó fue el dolor en el lugar de la aplicación de la vacuna, seguido de somnolencia, cefalea y aproximadamente el 40% de los estudiantes que presentó estos efectos utilizó algún tipo de medicamento a la cabeza del acetaminofén para aliviar estos malestares. Siguiente. Como recomendaciones, una vez concluida esta investigación y dicha encuesta, se considera sugestivo extender los estudios por qué el 47% de la población base experimentaron ciertos efectos adversos. De igual manera, trabajar en mejorar el modelo dinámico de utilización en esta tesis para determinar cuál es la variación de la fuerza del contagio de dicha enfermedad. Asimismo,
analizar con mayor detenimiento y buscar razón de por qué la primera dosis hay más efectos. Dicho esto, cabe resaltar que recomendamos la completa esquema de vacunación, dado que está demostrado que los beneficios que presentan estas vacunas son mucho mayores que cualquier tipo de efecto adverso que estas mismas presentan. Solamente, gracias. Ujú. Muy bien. Una pregunta. Al fin te veo la cara, Erazo, por Dios. Tanto que hablamos y no te puedo. Hasta ahorita te voy viendo. Hasta ahorita. Sí, solo la foto. Miren, fíjense que me parece interesante varios aspectos que podemos rescatar de sus compañeros. Primero, que se automedicaron amoxicilina, que ya lo habíamos comentado anteriormente con Erasmo, para los efectos secundarios, ¿verdad? Y otra es, más bien es una pregunta, independientemente de la vacuna que le administraron a los compañeros encuestados, siempre la principal efecto secundario, ¿cuál sería? ¿O cuál fue? En este caso siempre fue el dolor en el brazo, doctora, en el lugar donde los inyectaron. Ajá, el dolor local, ¿verdad? Nada más. Ahora, que es cierto que en la primera dosis siempre uno se pone más mal, pero recuérdense que es porque es el primer contacto con un cuerpo extraño. Entonces, cada organismo va a reaccionar de diferente manera, ¿verdad? Dependiendo del sistema inmunológico. Claro, ya para la segunda dosis, pues ya el cuerpo ya está, por decirlo de alguna manera, ya está más adaptado ante esa situación, ¿verdad? Y hay unos que en la tercera casi no les da nada, como siempre les da el montón de efectos secundarios. ¿Alguna pregunta por parte de los compañeros? ¿Y la que menos dio reacciones secundarias de las vacunas, cuál fue? Pues en estadística parece que fue Pfizer, porque fue la que menos se aplicaron los estudiantes. Ah, En su que fue mayoría fue la Sinovac. menos. Ajá, sí, fue la menos. Muy bien. Sputnik no tenemos, ¿verdad? No, Sputnik no, esa creo que solo lo tienen países que tienen relaciones con Rusia, como Nicaragua, México creo que la estuvo produciendo y Argentina Ah, también. Argentina estuvo produciendo una versión de Sputnik 5 y países asociados a Rusia también, que ya serían en Europa, Asia y algunos países de África. bueno, muy bien, niños. Los felicito. Y que me hicieron caso a todas las que participan. Pasemos entonces al otro equipo. Ahorita, doctora. Bueno, No sé si pueden visualizar la presentación. Sí, Solo- ahorita se Sí, se ve. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y este día vamos a hablar acerca de los efectos adversos de la vacuna COVID-19 en estudiantes de la sección 2 de Medicina de la Comunidad 2 de la Universidad Evangélica de El Salvador en el periodo de julio a septiembre del presente año. Entre los estudiantes están aquí, que sería Cecilia Escobar, Jonathan Fernández, Mariana Flores, Tania Franco y yo, que sería Cristian García. Bien, buenos días. Como introducción tenemos que la presente investigación se refiere al tema de los efectos adversos de la vacuna COVID-19 en los estudiantes de Medicina de la Comunidad 2, sección 2. Como se sabe, el primer caso de la nueva variante de coronavirus fue en China
y posteriormente pues empezaron las investigaciones y diseños para poder encontrar una vacuna contra el virus. El primer país fue Estados Unidos y bueno, posteriormente se realizaron con el fin para que las personas regresaran a sus actividades normales. Sin embargo, pues estas vacunas empezaron a presentar efectos adversos en las personas y es ahí donde nosotros entramos a realizar esta investigación, solo que con la población antes mencionada. Siguiente, por favor. Capítulo 1, planteamiento del problema. Siguiente. Como planteamiento del problema, tenemos que los seres humanos nos hemos enfrentado a diferentes desafíos a lo largo de la vida. Sin embargo, no fue hasta el 31 de diciembre del 2019 el cual nos enfrentamos al más grande, el cual fue el nuevo caso de coronavirus que se presentó en China. Ya para febrero se denominaba COVID-19 y en marzo se lo declaró la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Fue ahí también cuando la Universidad Evangélica de El Salvador suspende las clases y las clases presenciales y eso se extiende hasta finales del 2020. Claro que se retomaron de forma de una modalidad virtual. Para el 2021 ya se contaba con vacunas aprobadas en nuestro país también. Entonces se decide que pueden retomar ciertas actividades de forma presencial, pero con la condición de que los estudiantes pues tuviesen ya la primera dosis de la vacuna. Y bueno, los estudiantes comenzaron a presentar efectos adversos a los 3 días posteriores o 15 minutos después de la vacuna. Siguiente, por favor. El enunciado del problema es cuáles son los efectos adversos de la vacuna COVID-19 en estudiantes de la sección 2 de Medicina de la Comunidad 2, Universidad Evangélica de El Salvador, de julio a septiembre del 2021. Siguiente. Como objetivos, tenemos el objetivo general, que es describir las generalidades de las vacunas COVID-19 y los efectos adversos en estudiantes inscritos en la sección 2 de Medicina de la Comunidad 2. Como objetivos específicos tenemos 3. El primero es definir las generalidades de la vacuna COVID-19, el segundo explicar las diferencias entre la vacuna COVID-19 y el tercero clasificar los efectos adversos que presentan las vacunas en los estudiantes de Medicina de Comunidad 2. Siguiente. Como delimitación del problema, tenemos los efectos adversos que pueden producir las diferentes vacunas contra el COVID-19 en los estudiantes de Medicina de la Comunidad 2 de la Universidad Evangélica de El Salvador en el transcurso de julio a septiembre del año 2021. Como limitación social, tenemos los alumnos inscritos en la cátedra de Medicina de la Comunidad 2, específicamente sección 2. En la delimitación espacial tenemos el lugar donde se tomó la muestra de la investigación, que es la Universidad Evangélica de El Salvador. Esta está localizada en la prolongación Alameda Juan Pablo II, calle El Carmen, San Antonio Abad, San Salvador, El Salvador. En la limitación temporal, que fue en el transcurso de tiempo en que se llevó a cabo la investigación, que es desde julio a septiembre del año 2021. Siguiente. Como factibilidad de la investigación, contamos con factibilidad económica, ya que se realizó previamente un presupuesto donde se incluía la energía eléctrica y también el internet. Con factibilidad humana también contamos, ya que pues somos 5 integrantes en el equipo 5, siempre cursando la misma cátedra de Medicina de la Comunidad 2, sección 2. Contamos con el apoyo de los compañeros que también nos facilitaron la recolección de datos y por supuesto con un asesor que es la doctora Carmen Cruz. Factibilidad tecnológica también, ya que teníamos recursos electrónicos como computadoras, celulares inteligentes, también tablets, entre otros. Siguiente, por favor. Como justificación, tenemos que la investigación propuesta busca mediante la aplicación de conceptos teóricos sobre efectos adversos de la vacuna COVID-19. De esta manera, pues recolectamos datos y conocer cómo los estudiantes han reaccionado mediante las dosis que se les aplicaron, ya que la Organización Mundial de la Salud pues declara que la vacuna nada más nos protege contra el virus, sin embargo no es una inmunidad total, sino nada más nos impide que lleguemos a un cuadro clínico crítico. Y bueno, a raíz de esto nosotros observamos que el tema es relevante y que es una problemática a nivel mundial, sobre todo ahora que viene una tercera dosis. Siguiente, por favor. Como capítulo 2 tenemos la fundamentación teórica. Siguiente. Entre los antecedentes históricos, pues tenemos que en un principio se le denominó 2019 Novel Coronavirus, Novel que viene de algo novedoso, es decir, una enfermedad nueva o manifestaciones clínicas nuevas como los síntomas.
en donde el paciente pues los manifestó, ¿verdad? Bueno, son 36, hay un total de 36 tipos de coronavirus. Se sabe que el coronavirus es un virus de ARN de cadena simple. Hay 4 subtipos, los cuales son alfa, beta, delta y gamma. De ahí por el 2002 al 2003 se presentó una epidemia de coronavirus, el cual se denominó SARS-CoV, pero la Organización Mundial de la Salud pues lo mantuvo controlado y no se extendió, no se propagó el virus. Ya para el 2019 evoluciona el virus y se conoce como SARS-CoV-2, pero acá no hubo un control y entonces se propaga el virus y se da lo que es la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, pues Estados Unidos, ¿verdad? Comenzó a investigar, realizó investigaciones con ayuda de laboratorios farmacéuticos y también con universidades, y pues desarrollan las vacunas que tenemos vigentes en nuestro país, que son 4, ¿verdad? Son Moderna, AstraZeneca, también tenemos lo que es Pfizer y también Sinovac. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, con el marco teórico acerca de las vacunas que tenemos en nuestro país, tenemos Pfizer. El componente de esta es un ARN mensajero modificado con nucleósidos. Su dosis se presenta en 2 dosis. Bueno, van a ser 3. La dosis va a ser de 0.3 mililitros de cada una y con una diferencia de aplicación de 3 semanas. El mecanismo de acción es, se modifica o se codifica lo que es la glicoproteína spike, la S, y se presenta el sistema inmunológico y de esta forma el virus se adhiere a las células humanas y se da la respuesta inmune. En los efectos adversos que puede presentar son reacciones en el sitio de inyección, cefalea, fatiga y dolor muscular. En Sinovac, los componentes son un virus inactivado derivado de la cepa CZ02 del coronavirus cultivado en células renales de mono verde africano. La dosis se administra por vía intramuscular, son 2 dosis de 0.5 mililitros cada una con una diferencia de 4 semanas. El mecanismo de acción, esta puede neutralizar a lo que son 10 cepas representativas de SARS-CoV-2 y también es eficaz para lo que son los macacos de la neumonía intersticial grave después de una exposición al SARS-CoV-2. En los efectos adversos son más que todo reacciones alérgicas y cefaleas. Siguiente. También tenemos la vacuna Moderna, en el cual el componente es un ARN mensajero también. Su dosis se administra por vía intramuscular, un esquema de 2 dosis de 0.5 mililitros cada una, con una diferencia de 28 días en la que se puede aplicar. El mecanismo de acción, de igual manera, se modifica la glicoproteína S y de esa manera pues se presenta el antígeno y nuestro sistema inmune da la respuesta y de esta manera se da la inmunidad, ¿verdad? Luego en los efectos adversos tenemos dificultad para respirar, hinchazón en la cara, en la garganta también, ritmo cardíaco acelerado, erupción cutánea intensa en todo el cuerpo, mareos y debilidad. En AstraZeneca tenemos los componentes como vector viral, un adenovirus de chimpancé no replicante que contiene la estructura de longitud completa de la glicoproteína de superficie S con una secuencia líder de activador tisular de plasminógeno. En la dosis se administra por vía intramuscular, son 0.5 mililitros de cada una. Eso se puede aplicar con una diferencia de 4 a 12 semanas. El mecanismo de acción, después de la administración de la proteína S de SARS-CoV-2, se expresa localmente estimulando tanto la producción de anticuerpos neutralizantes como la respuesta celular. En los efectos adversos hay dolor, calor, sensibilidad en sitio de inyección, eritema, hinchazón de la zona de inyección. Siguiente, por favor. Capítulo 3, metodología de la investigación. Siguiente. Como enfoque y tipo de investigación tenemos que nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que pues se fueron recolectando datos por medio de una encuesta y de esta manera identificamos cuál fue el efecto adverso que más presentaron los estudiantes. También es de tipo descriptivo, no experimental, porque se describirán las características de la realidad de estudio. También es de tipo transversal, que se llevó a cabo en un periodo de tiempo de julio a septiembre del año 2021. Siguiente, por favor. En sujeto y objeto de estudio, las unidades de análisis, población y muestra. Nuestra población fue de 78 alumnos, ¿verdad? Los cuales fueron encuestados. Eso fue nuestra población en total que cursaban la materia de Medicina de la Comunidad 2, en la sección 2 específicamente. La muestra fue igual, 78 alumnos, siempre inscritos en la misma cátedra. Siguiente, por favor. Como criterios de inclusión y de exclusión tenemos
Los criterios de inclusión: estudiantes inscritos en la Universidad Angélica del Salvador, estudiantes de la carrera de doctorado en medicina, estudiantes que cursan la cátedra de medicina de la comunidad 2 inscritos en la sección 2, y los de exclusión son estudiantes que no estén inscritos en la Universidad Angélica del Salvador, estudiantes que no sean de la carrera de doctorado en medicina y estudiantes que no cursan la cátedra de medicina de la comunidad 2 inscritos en la sección 2. Continuará mi compañero, gracias. Siguiendo acerca de con la ponencia, vamos a hablar acerca de la técnica y los materiales e instrumentos. Para el siguiente trabajo de investigación se utilizó como un instrumento la encuesta, debido a que la investigación contó con un enfoque cuantitativo y el instrumento utilizado para poder recabar la información constó de 23 preguntas, de las cuales estuvieron seccionadas en 4 secciones, para la redundancia, en la cual hablábamos acerca de generalidades, acerca de las diferencias de la vacuna, de las diferentes vacunas, acerca de la primera y la segunda dosis, y de las cuales estaban divididas en 9 preguntas cerradas y 14 preguntas iban a ser de opción múltiple, la cual nos iba a permitir conocer un poco más acerca de los efectos adversos que presentaron los estudiantes de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2. Para el procesamiento y el análisis de los datos, vamos a tener que para el procesamiento de la información se recolectaron a través de la encuesta, con un llenado que contenía 23 preguntas a través del formulario de Google Form. Nuestro universo constó de 78 alumnos inscritos en la sección 2 de la Cátedra de Medicina de la Comunidad 2, y nuestra muestra siempre fueron los 78 estudiantes, ya que por ser una muestra pequeña teníamos que utilizar los 78 algunos inscritos. Y como mencionaba, se utilizó el programa de Microsoft Excel para poder tabular y poder dar una representación gráfica a dichos datos arrojados a través del formulario de Google Form. En los aspectos éticos de la investigación, vamos a tener que se proporcionó un consentimiento informado, no de manera física en esta ocasión, ya que por manera de la virtualidad, se les proporcionó en el cuestionario de Google Form si los encuestados iban a estar de acuerdo o no a participar de dicha investigación, y si ellos nos daban el aval o aceptaban, mejor dicho, participar de esa investigación, esto se iba a utilizar los documentos, los datos obtenidos se van a utilizar para de manera académica y no para poner en riesgo la actividad física ni emocional de los estudiantes. Como capítulo 4 vamos a tener el análisis de los resultados. En cuanto al análisis de los resultados, los decidimos seccionar conforme al objetivo, los 3 objetivos específicos que contamos en el trabajo, que el primero iba a ser definir las generalidades de la vacuna COVID-19. Y como aquí podemos ver, tenemos la pregunta de que ¿cree usted que es importante vacunarse contra el COVID? El 98.7% de los estudiantes cree que es importante vacunarse contra el COVID. COVID-19, mientras que un 1% no está de acuerdo, y el otro 1% piensa que por no estar de acuerdo es porque tiene una baja efectividad en cuanto a la vacuna. Eso nos refleja un 77% personas que sí nos respondieron que sí y un 1% que no. Tenemos que una pregunta que si estuvo de acuerdo desde un inicio al vacunarse contra el COVID-19, el 73 estudiantes, lo que corresponde a un 94%, indicó que sí estaba de acuerdo desde un inicio vacunarse, mientras que un 6%, que esto equivale a 5 alumnos, no estuvo de acuerdo, ya que mencionaban que porque hay una baja eficacia de la vacuna, que por miedo a los efectos secundarios que esos pueden presentar y por los efectos que puedan dar a largo plazo, no estaban de acuerdo al vacunarse desde un inicio. Hicimos la pregunta también acerca de que si ellos conocen quiénes están desarrollando la vacuna contra el COVID-19. Un 58 alumnos, que eso equivale a un 74%, conoce acerca de los laboratorios que desarrollaron las diferentes vacunas, mientras que un 26% no conoce o desconoce, mejor dicho, los desarrolladores de dichas vacunas. Esto equivale a 20 alumnos. Tenemos también como objetivo 2 explicar las diferencias entre las vacunas COVID-19 y aquí
preguntábamos acerca de seleccionar, o los estudiantes tenían la opción de seleccionar qué laboratorios ellos conocen o identifican. Y la mayoría de los laboratorios que identificaron los alumnos fueron AstraZeneca y la Universidad de Oxford con un 69%, Johnson Johnson con un 65%, la Moderna en un 59% y Sinovac Biotech con un 56%. En menor porcentaje tenemos que los alumnos desconocían acerca de COVAX con un 14% y el Consejo Indio de Investigación con un 4% y CanSino Biologic con un 1%. A partir de esto podemos decir que los laboratorios más reconocidos por los estudiantes fueron lo que es AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, como mencionaba anteriormente, con un 69%, que esto equivale a 54 alumnos. Y el laboratorio menos reconocido por los estudiantes fue CanSino Biologic, que esto equivale a un estudiante nada más. Tenemos también que si conocen cómo están compuestas las diferentes vacunas para el COVID-19. En esta gráfica podemos observar que el 60% de los estudiantes sí conoce cómo están compuestas las diferentes vacunas, mientras que un 40% dice que no o desconoce cómo están compuestas. Y esto equivale a un 31% de los que no conocen y un 47% a los que sí conocen cómo están compuestas. Como objetivo específico, entonces teníamos que clasificar los efectos adversos que presentan las vacunas en los estudiantes de medicina de la comunidad 2. Y aquí teníamos la pregunta de que si presentaron algún efecto secundario leve después de la primera dosis. Podemos ver que el 100% de las personas encuestadas, el 49% de los encuestados dijeron que presentaron dolor o hinchazón en la zona de administración de la vacuna, mientras que un 33% de los estudiantes presentó dolor muscular, el 32% presentó lo que fue fatiga y cansancio, el 28% presentó dolor de cabeza, el 24% no presentó ningún síntoma, mientras que el 18% presentó lo que fue febrícula, el 18% llegó a presentar también lo que fue dolor muscular, y el 15% llegó a presentar malestar general. El 12% llegó a presentar también lo que fue escalofríos, mientras que un 3% presentó lo que fue molestias gastrointestinales y solamente un 1% presentó molestias urinarias. Y podemos ver que esto es en cuanto a la dosis, a la primera dosis, que fueron los efectos leves. También tenemos los efectos leves después de la segunda dosis, que podemos ver que del 100%... Ernesto, Sí, dígame. resumime ya el resultado, quiénes fueron el mayor efecto y el menor efecto. Nada más, ahí está, porque muy largo. Ok, bueno, los efectos presentados con mayor frecuencia fueron lo que fue el dolor e hinchazón en la zona de administración, fueron los que más presentaron en la primera y en la segunda dosis. Y en menor porcentaje fueron molestias urinarias siempre y dolor gastrointestinales. En cuanto a la discusión de los resultados, según los resultados que obtuvimos a partir de la encuesta, se determinó que un 68% de los encuestados presentaron efectos adversos después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Eso fue en horas y minutos después, mientras que un 32% manifestó no tener un efecto secundario durante la primera dosis. Después de la segunda aplicación de la vacuna, se notó un leve aumento del 3%. Esto equivale a 55 personas que sí presentaron efectos adversos después de la segunda dosis. Y tenemos también que en cuanto a los efectos leves, moderados y graves, se registró que un 76% de los encuestados sí presentaron síntomas leves, mientras que en la segunda dosis solamente fue un 69%. En los efectos moderados, en ambas dosis se puede evidenciar que sí, el 19% sí presentó síntomas y el 81% no. Y en los efectos adversos graves se puede manifestar un aumento del 3%. Esto equivale a 2 personas que sí presentaron efectos graves, tales como aceleración del ritmo cardíaco, presentaron prurito o presentaron también lo que fue fiebre. Y eso se evidenció en cuanto a la segunda dosis.
Y en capítulo 5, que son las conclusiones y Mira, recomendaciones. Ernesto, Sí, dígame. y en su discusión de resultados, no hicieron lo que es como un comparativo con otros estudios. Eso se me olvidó agregarlo, doctora. Pero lo hicieron. Sí, ahí está. No, está bueno, pues. Sí, lástima. Okay. En cuanto a las conclusiones, tenemos que las vacunas de COVID-19 son seguras, aunque no brindan una inmunidad total en sí, pero ayudan a que los cuadros al momento de contagiarse no sean unos cuadros graves. Y en las diferentes plataformas utilizadas en la vacuna COVID-19, el laboratorio Pfizer, así como la vacuna Moderna, utilizaron lo que fue un ARN mensajero, y siendo una de las fortalezas en cuanto a la manufacturación de estas vacunas. Y en la diferencia del Coronavac, que es de origen de la vacuna a través de un virus inactivado, derivado de la cepa CZ02, y finalmente que la AstraZeneca, la cual dijeron que es de un origen de una vacuna recombinante que tiene como un vector viral, lo que va a ser un adenovirus de 100% no replicante. Y también tenemos que después de la primera y la segunda dosis, los 78 estudiantes de doctorado de medicina que cursan la cátedra de medicina de la comunidad 2, del grupo 2, presentaron efectos adversos clasificados como leves los de mayor incidencia, y el que mayor presentaron fue dolor e hinchazón en la zona de punción. Los moderados no presentaron mayor efectos adversos ni en cuanto a los graves. Y en recomendaciones vamos a tener que asistir a la fecha de vacunación según registro, ya que de esa manera protegen su salud y la de su familia, ¿verdad? Así que evitando a llegar a cuadros clínicos críticos, al llegar a contagiarse, también hay que verificar el número de lote, así como también que sea la vacuna del mismo laboratorio, la cual recibió la primera dosis, y mantener la calma durante la aparición de dichos síntomas. Y pueden llegar a presentar, si se llegan a presentar lo que son efectos adversos como dolor en el sitio de aplicación, así como en el aumento de la presión arterial, cefalea, entre otros, es preferible evitar lo que son bebidas alcohólicas durante 5 días después de la aplicación de dicha vacuna, ya que esto va a debilitar lo que va a ser la inmunidad brindada por la vacuna. Esa fue la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias. Bueno, si se fijan, el tema de ustedes se parece un poco al anterior, solo que el anterior fue un estudio hecho en base a sus compañeros de nosología, ¿verdad? Y iban viendo cada vacuna cuáles eran los efectos secundarios. Mientras que ustedes, bueno, fue nuestro grupo de